posibilidades. Congelar el alimento es una. ¿Se acuerdan que cuando congelamos hacemos un cambio de estado, un cambio de fase del agua, que está en estado líquido, el alimento, y por congelación, por reducción de temperatura por debajo de 0 grados centígrados, el agua congela. De esa manera no tenemos agua libre, agua disponible. Esa sería una forma de reducir AW. Otra forma, y muy utilizada, es aplicar tecnologías de deshidratación, de secado. Hay muchas formas de deshidratar. La forma convencional es la que yo les contaba en la clase pasada, que significa, digamos, utilizar un horno de deshidratación, una cocina normal, un horno, un equipo sencillo que trabaja a una cierta temperatura. Los equipos más sofisticados tienen control de temperatura de deshidratación y de velocidad de aire de secado. Básicamente lo que hacemos de nuevo es un cambio de fase del agua. El agua líquida del alimento pasa a estado vapor a través de un proceso de deshidratación. Y de esta manera también reducimos AW. ¿Hasta qué valores? Y con tecnologías de deshidratación poder llegar hasta valores de monocapa. Si ustedes recuerdan la isoterma de absorción, en la monocapa está entre 0,2 y 0,3. Y ya estando en ese rango, ya uno ya se queda tranquilo, digamos, de que el alimento está en un estado totalmente estable, donde no van a acontecer prácticamente ninguna reacción de deterioro. Pero bueno, no es fácil llegar hasta esos valores de AW. Es importante reducir AW, siempre pensando en preservar el alimento, aumentar su vida útil. Es importante tener en mente el valor 0,6. Recuerden que por debajo de AW 0,6 no tenemos crecimiento de bacterias, ni hongos ni levaduras, lo cual, microbiológicamente hablando, el alimento es estable por debajo de 0,6. Y la otra opción que tenemos es la adición de solutos. El agregado de solutos, recuerden que todos los solutos que sean polares, que tengan la posibilidad de establecer enlaces químicos con el agua, va a implicar que el agua ya no esté más libre, sino que esté ligada a estos compuestos, y por lo tanto su actividad de agua, la actividad del agua del alimento se va a ver reducida. Los solutos que se pueden adicionar con este fin, bueno, ahí tienen algunos sales, azúcares, ahora vamos a ver cuando veamos el tema de carbohidratos, sacarosa, glucosa, fructosa, bueno, ahí tienen algunos ejemplos de azúcares simples. Algunos polialcoholes, el sorbitol también es un carbohidrato, algunos ácidos hidrolizados de proteínas y algunos aminoácidos. Esto para tener una idea de cómo podemos hacer para reducir AW en un alimento. En la siguiente diapositiva lo que vemos son fotos, y esto en relación a la deshidratación, es decir, aplicar una técnica de secado o deshidratación para bajar AW. Y les muestro esta foto para que ustedes vean que si bien en los tres casos, estas son zanahorias deshidratadas, rodajas de zanahoria, en los tres casos se ha aplicado una tecnología de secado. Tenemos tres tecnologías bien distintas. En el primer caso tenemos lo que sería la liofilización, ¿se acuerdan? Yo les había comentado que la liofilización o secado por congelación es, de todas las tecnologías de secado, es la mejor desde el punto de vista de la calidad del producto final. Es decir, un alimento que se deshidrata por liofilización, cuando llega a su estado final de secado, digamos, a su contenido de agua mínima, a su AW cerca de 0,3, como les comentaba recién, las características organolépticas del alimento son muy similares a las del alimento fresco. Esto no sucede cuando usamos otras tecnologías de secado. Cuando usamos una tecnología convencional, que es la foto inferior, donde dice secadas con aire caliente, lo que observamos es claramente un cambio, no solamente en la forma de la zanahoria, sino que también hay un pardeamiento. Generalmente se oscurecen los alimentos cuando los secamos con estas tecnologías. Y después tenemos tecnologías intermedias, que es, por ejemplo, la tecnología de secado bajo vacío o por microondas, que en algunos casos mantienen, también existe pardeamiento, las muestras se oscurecen. De todas maneras, cuando digo pardeamiento no tiene por qué ser un color desagradable, tal vez la muestra se oscurece, pero sensorialmente sigue siendo aceptable por parte del consumidor. Y si ustedes observan, las secadas bajo vacío o por microondas
no presentan el encogimiento o el cambio en la forma, en la estructura inicial de la zanahoria. Entonces, esto simplemente para comentarles que si ustedes van a realizar una disminución de AW de un alimento, utilizando una tecnología de deshidratación, tienen que elegir la tecnología que más se adecue a sus condiciones, a sus posibilidades. Si en el laboratorio tienen un equipo de liofilización, lo pueden utilizar, pero recuerden que si bien es la mejor tecnología de secado, esta tecnología es muy cara, porque se requieren equipos que trabajen por debajo del punto triple, eso lo vimos también en la clase pasada. Son equipos muy caros, y cuando hablamos ya de una producción, no trabajo a nivel laboratorio, sino trabajo a nivel industrial, hablar de liofilización ya implicaría mucho gasto. Por lo tanto, la mayoría de los alimentos que son deshidratados, que se venden en el mercado actualmente, y con algunas excepciones, son deshidratados con otras tecnologías. La tecnología de deshidratación de alimentos bajo liofilización se usa, por ejemplo, ustedes están pensando en qué producto hay algo liofilizado. El ejemplo que doy siempre son las barritas de cereales. Cuando ustedes compran una barrita de cereal que tiene frutilla, que tiene banana, que tiene manzana, cuando ustedes muerden la barrita de cereal y llegan a la parte de la fruta, ustedes la muerden, sienten en boca, digamos, el gusto y el aroma a esa fruta en particular. Es la frutilla, etc. Entonces, esa característica así puntual de tener que mantener las características sensoriales, en el caso de las barritas de cereal, ahí se justifica. Tenemos también otros productos que se obtienen con esta tecnología, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Eso lo veremos un poco más en procesamiento de alimentos. Vamos a entrar entonces con la última parte que nos había quedado en la clase pasada, que tenía que ver con este concepto de temperatura de transición vítrea, TG. La G, recuerden que viene de glass, de vidrio en inglés, y la nomenclatura es TG. ¿Por qué aparece este concepto? Este concepto aparece porque, si bien cuando los científicos empezaron a utilizar el concepto de actividad de agua, que es una propiedad de equilibrio, yo les conté también, había algunas cuestiones que no las podían terminar de explicar, de fundamentar con este concepto, como por ejemplo son fenómenos de cristalización, lo que se llama caking o colapso, que tiene que ver con un cambio en el volumen del alimento, cierta movilidad molecular y difusividad. Todos estos conceptos como que no los podían terminar de explicar con el concepto de AW, entonces surge el concepto de temperatura de transición vítrea, que viene a complementar y a tratar de explicar todos estos fenómenos que yo les acabo de mencionar. Bueno, ahí dice que los alimentos no están en equilibrio, eso ya lo vimos, también sabemos perfectamente que no son estables y que dependen de una funcionalidad directa con su contenido de agua, con el tiempo y con la temperatura del entorno. Bueno, volvemos a este gráfico que yo ya se los había presentado, pero vamos a recordar un poco lo que era la temperatura. La temperatura de transición vítrea, que es como una temperatura de fusión o de evaporación, es una temperatura que nos indica un cambio, ¿sí?, de estado, pero en un estado de no equilibrio. Fíjense que en esta diapositiva tienen en la parte superior los estados de equilibrio termodinámicos y en la parte de abajo los estados de no equilibrio o metaestables. En particular, nosotros nos quedamos con el que está redondeado, con el que está marcado, que es el que nos interesa a nosotros. O sea, tenemos dos estados del sólido, lo que sería el sólido amorfo, y después un líquido, lo que llamamos líquido gomoso. Todas estas, glass, gomoso, todo este vocabulario, digamos, nosotros lo copiamos un poco de lo que es la ciencia de los polímeros, la ciencia o la ingeniería de alimentos, toma mucho vocabulario de la ciencia de los polímeros. Entonces aparecen todas estas cuestiones de gomas, estado gomoso, estado líquido, amorfo, que tiene que ver, vítreo, que tiene que ver con tal vez vocabulario utiliza, digamos, la gente que trabaja en la ciencia de los materiales que no son alimentos.
Entonces, cuando nosotros tenemos que definir la temperatura de transición vítrea, es aquella en la cual tenemos el pasaje, es una temperatura que ahora vamos a ver que es una temperatura que se toma como un promedio de dos temperaturas, ahora a continuación les explico mejor. Entonces, la temperatura de transición vítrea la definimos como el paso de un sólido amorfo a un líquido gomoso. Cuando nosotros hablamos de un sólido amorfo, estamos hablando de un sólido que, si bien no tiene las características de sólido cristalino, como ya vimos, sigue siendo un sólido. Sin embargo, es decir, que tenemos muy poca movilidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de un líquido y gomoso, como indica la palabra, si bien ya no tenemos un estado sólido total, esto significa que ya tenemos cierta movilidad en las moléculas que constituyen el alimento. Y esta es la característica clave. Ahora vamos a seguir incorporando información para entenderlo un poquito más. Entonces, el concepto de temperatura de transición vítrea, definido de esta manera, tiene que ver con cambios en la movilidad molecular del alimento. Bueno, acá tienen un poco de historia, no importa, los primeros conceptos de TG aparecen en el 60, como ustedes ven, no es un concepto que tenga tantos años, es bastante moderno. Ahí aparecen algunos científicos, Ross es uno de los científicos más importantes que se ha dedicado prácticamente toda su vida académica, toda su vida científica a estudiar este concepto de temperatura de transición vítrea en relación a la estabilidad y a la calidad de los alimentos. Hay un libro en particular que se llama Diagrama de fases de los componentes de los alimentos, lo tengo en inglés, si a alguien le interesa me lo puede pedir, se los puedo enviar, es un libro interesantísimo, es del año 90, pero sigue siendo, yo diría que es la Biblia, digamos, de lo que sería el diagrama de fases de los componentes, porque toca todos los componentes del alimento, y está, si bien está en inglés, está muy claro, está muy fácil de entender. Acá tenemos dos conceptos importantes en el estado vítreo. Los alimentos son estables por debajo de TG. Entonces, recién hablamos de una temperatura de transición vítrea. Acá ya tenemos un primer concepto. Por debajo de TG, el alimento es estable. ¿Sí? Por encima de TG, el alimento no lo es. Significa que está en estado gomoso. Otro concepto, a mayor T menos TG, a mayor diferencia de la temperatura del sistema con respecto a TG, mayor es el deterioro y las velocidades de reacción. ¿Cómo hacemos para medir temperatura de transición vítrea? Bueno, la TG no es tan fácil de determinar en alimentos reales, debido a lo que ya hemos comentado, que los alimentos no son multicomponentes, son heterogéneos y son complejos desde el punto de vista de su composición. La transición vítrea se detecta básicamente observando cambios en propiedades térmicas. Una de ellas es la capacidad térmica del alimento, que es justamente la que se utiliza comúnmente. Pero también se pueden utilizar cambios en las propiedades mecánicas o dieléctricas. A la TG, es decir, a la temperatura de transición vítrea, hay cambios en la movilidad molecular que han sido medidos con técnicas de resonancia magnética nuclear y espectroscopía infrarroja, es decir, que se han utilizado técnicas más modernas. Por supuesto, cuando esto empezó, en el 60 estas técnicas todavía no existían, pero a medida que avanza la tecnología y la ciencia, van apareciendo nuevas tecnologías que nos permiten medir cuestiones que se medían en el pasado de una forma más efectiva. En general, ¿cómo se mide TG? Para medir transiciones térmicas, para medir en particular TG, se utiliza la técnica que se llama DSC. DSC son las siglas en inglés de Differential Scanning Calorimetry. Diferencial calorimetría, diferencial de barrido, sería la traducción. Básicamente lo que se hace es obtener termogramas, ahora les voy a mostrar algunos. Se obtienen termogramas colocando las muestras en un recipiente de aluminio. La muestra... pensé que estaba alguien que quería ingresar a la muestra es muy pequeña, como ven, es un recipiente de 30 microlitros aproximadamente, son muestras muy pequeñitas. Para prevenir justamente, esto se hace para prevenir pérdidas de agua, de deshidratación. Y se calienta esta muestra
a una velocidad constante que va entre 5 y 20 grados centígrados por minuto, y se barre todo un rango de temperatura, que esto por supuesto que lo hace el equipo, es un equipo que se programa de esta manera, y te barre desde los menos 90 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados. Es decir, que todo este rango de temperatura le obliga al alimento a cambiar de fase en algún momento, y esto se ve reflejado en lo que se llaman los termogramas. Este es un termograma de un azúcar, no importa, en este caso está puesto como una imagen genérica, digamos, para que ustedes puedan observar lo que es un termograma. Básicamente el termograma es un gráfico que nos va mostrando los distintos picos que tienen que ver con los cambios de fase, en este caso es un azúcar, y tenemos picos endotérmicos y picos exotérmicos. En el caso de cristalización o de fusión del azúcar, en este caso en particular, son los picos más notables. Recuerden que cada uno de estos picos, por integración numérica, esto lo hace también el equipo, digamos, el DSC, lo que me da, lo que tiene que ver con el área bajo la curva de cada uno de estos picos, esto tiene que ver con el calor involucrado en cada uno de los cambios de fase. Si ustedes observan, en la primera parte de este termograma, que está obviamente en función de la temperatura, nosotros tenemos ahí muy pequeñito, se ve como una pequeña montañita muy chiquita en relación a las otras dos, porque el cambio en el CP es más pequeño. Ahí tenemos marcado lo que sería la TG, o el cambio relacionado en el CP en relación a la temperatura de transición vítrea. En la siguiente diapositiva tenemos lo que yo les comentaba. Este cambio, en realidad lo que se hace es tomar una TG intermedia, lo que ahí estaría mencionado como midpoint. Es decir, se toma una TG superior, una inferior, y de esta se hace un promedio, o se toma el valor intermedio. Y esa es la TG que se informa en las tablas, digamos, si ustedes quieran buscar una temperatura de transición vítrea de un determinado alimento, la temperatura TG que ustedes van a leer es justamente esta temperatura intermedia obtenida a partir de este termograma. Bueno, acá en la siguiente diapositiva les muestro unos diagramas que se llaman diagramas de estados suplementarios, que también aparecen en todo este tema de TG. Y estos diagramas, ¿qué información me brindan? Bueno, para empezar, ¿qué tenemos en los ejes de estas curvas? Tenemos, por un lado, temperatura en el eje Y, y en el eje X tenemos porcentaje de solutos. Este tipo de diagramas, llamados diagramas de estados suplementados, nosotros los vamos a utilizar cuando hagamos la suposición de que tenemos un sistema binario para poder graficarlos y poner en el eje X lo que sería el porcentaje de solutos. Es decir, vamos a tener un sistema binario A más B, donde A es agua y B, por ejemplo, en el caso de un azúcar o una solución con azúcar, el componente B va a ser el carbohidrato, va a ser el azúcar. Entonces, en este caso yo estaría viendo en el eje X el porcentaje de solutos que aumenta de 0 a 10% en relación a este componente B, que no es el agua. En el punto 00, ¿sí? En el extremo 00, ahí tendríamos el agua pura, y cuando dice 100% tendríamos el soluto puro. Es decir, que estos diagramas de estados suplementarios solamente los vamos a poder graficar cuando hacemos la suposición de un sistema binario. ¿Qué me va a interesar de este diagrama? ¿En qué me voy a fijar? ¿Y qué les voy a pedir a ustedes que me sepan explicar o que entiendan el concepto? Ahí tenemos varias curvas. Con la que me voy a quedar es con la que dice TG, es decir, la curva de vidrio. Esa es la curva que a mí me interesa en este momento y en esta materia, que ustedes manejen y que sepan no solamente cómo calculo TG, sino qué significa ese TG por debajo y por encima de la curva. Esa curva de vidrio me está definiendo en este sistema binario dos zonas. Una zona que está por debajo de la TG, de la curva de TG, que se llama zona vítrea, y es la zona de máxima estabilidad. Por debajo de TG el alimento es estable porque está en estado vítreo, es decir, que no tiene movilidad, tiene muy poca movilidad, o movilidad restringida. ¿Qué sucede cuando estamos por encima de TG? Cuando yo estoy por encima de temperatura de transición vítrea, ocurre lo que acabamos de definir con el concepto de temperatura de transición vítrea. Aparece el líquido gomoso.
Por lo tanto, tenemos más movilidad en los componentes y por lo tanto pueden acontecer, ahí tienen algunas reacciones mostradas en la parte sombreada, rayada, que tienen que ver con esto del colapso. Stickiness es como pegajosidad que ocurre en algunos sistemas que contienen carbohidratos en particular, lo que es la cristalización, pérdida de volátiles y pérdida de lo que sería crujencia, crispness, que es la última parte donde dice pérdida de crujencia. Esto tiene que ver con un montón de productos, en particular los snacks, que cuando toman agua del entorno, es decir, se hidratan, pierden características que son fundamentales del producto, como es la crujencia. Ustedes piensen cuando ustedes comen una papa frita o un producto deshidratado, cuando lo muerden, lo que quieren escuchar es justamente ese sonido que tiene que ver no solamente con las características a nivel gusto y olfativas del alimento, sino también con una característica que tiene que ver ya con una cuestión auditiva, que va también relacionada a ese producto. Entonces, esa pérdida de crujencia estaría relacionada a que el producto ha superado su TG y se encuentra en estado gomoso, con todo lo que significa en cuanto a pérdida de textura. Vieron que los alimentos cuando ya se empiezan a hidratar, no solamente lo vemos con las papas fritas, lo vemos también, por ejemplo, con algunos turrones. Vieron que algunos turrones, ustedes lo ponen, por ejemplo, en heladera, cuando lo quieren morder, no lo pueden morder, de lo duro que está. Sin embargo, cuando lo dejan en mesada, a temperatura ambiente, humedad relativa ambiente, ese alimento, que contiene azúcares justamente, toma agua del entorno y por lo tanto se hidrata y pasa a estar en un estado como más blando y gomoso. Eso también podría ser un ejemplo. Bien, ubicación de distintos productos en el diagrama de fase. Acá tenemos el mismo diagrama de fase que les comentaba recién. Y simplemente puse esta diapositiva para que tengan una idea de dónde estarían los productos deshidratados, las galletitas, las pastas, el pan. Bueno, y productos frescos, helados y yogures ya tienen que ver con una zona y con una curva que es la curva de congelación. Y como les dije, nosotros no nos vamos a dedicar a hilar fino, digamos, acá en esta materia, pero sí les voy a pedir que manejen el concepto de TG, curva de vidrio, y qué significa que un alimento esté por debajo o por encima de la misma en cuanto a la movilidad molecular y a lo que significa y cómo impacta esto en la calidad del producto. Esta diapositiva es un poco el resumen y a la conclusión que quería llegar. Y en este gráfico lo que estamos viendo es justamente cómo el concepto de temperatura de transición vítrea y actividad de agua se complementan para definir lo que sería la estabilidad de un alimento. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de poder explicarme a mí, bueno, lo que sea, digamos, tienen que poder comprender cómo utilizar este tipo de esquemas o diagramas. Lo bueno del concepto de TG y lo que sería la isoterma de absorción, ahí tienen la curva de vidrio, marcada con la línea continua negra, y lo que sería la isoterma de absorción, marcada con la línea de puntitos discontinuos. Estas dos curvas las podemos superponer porque las dos coinciden en lo que sería el eje X. En el eje X tenemos actividad de agua. Recuerden que la actividad de agua yo la puedo pensar también como la humedad relativa del entorno. Eso también lo vimos. Ahora, acá tenemos dos ejes Y. Cuando hablamos de la curva de vidrio, TG, vamos a leer lo que sería temperatura. Vamos a estar en el eje de temperatura. Cuando yo quiera leer algo que tenga que ver con la isoterma de absorción, me voy a ir al otro lado y voy a leer el eje secundario I, que sería el contenido de agua de equilibrio relacionado con la isoterma de absorción. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este gráfico y qué información nos da? De este gráfico podemos obtener dos parámetros, que es la actividad de agua crítica, que ahí la tienen marcada, y el contenido de agua crítica, que yo se los marqué con una flechita naranja. ¿Cómo obtenemos cada una de estas y qué información nos da? Si a vos te piden, más allá de lo que es la actividad de agua crítica, como lo estamos viendo, a la actividad de agua crítica es aquella que obtenemos a partir de entrar a este gráfico
con una temperatura que puede ser una temperatura de almacenamiento o una temperatura de proceso. Yo ingreso al gráfico con esta temperatura que la tienen marcada, indicada, y llego hasta lo que sería la curva de vidrio o de TG. Una vez que llego a esa curva, que la toco, bajo hasta el eje X, y esa es el valor de actividad de agua crítica. No es cualquier actividad de agua, es la crítica. ¿Qué significa esto? Es el valor que surge a partir de tocar la curva de TG. ¿Qué significa crítica? ¿Qué me está diciendo esto? Que cualquier cambio en el sistema, cualquier pequeño cambio en el sistema, ya sea un cambio, pensemos en un alimento que está almacenado en una cámara frigorífica, si yo justo lo almaceno a esa humedad relativa, que sería la humedad relativa crítica, cualquier pequeño cambio, una falla en el sistema de control de temperatura, un cambio en la humedad relativa, ese punto que estaba pseudo estable porque está tocando la curva, puede suceder que aumente su humedad relativa y pase a estar por encima de TG. Lo que significa, como ya vimos recién, que el sistema va a pasar a un estado líquido gomoso y por lo tanto va a aumentar la movilidad de los componentes, lo que significa que vamos a tener problemas porque pueden acontecer reacciones de deterioro. Por lo tanto, estar a una actividad de agua crítica o trabajar o almacenar un alimento a una humedad relativa crítica de la cámara de almacenamiento no es recomendable. Lo que sería indicado es estar un poquito por debajo para asegurar que no ocurra lo que les acabo de mencionar. Esto por un lado. Ahora, si a vos te piden el contenido de agua crítico, que estaría relacionado con este valor de AW crítico, ¿cómo lo obtenés? Lo obtenés llegando a la isoterma de sorción tal cual está expresado en el gráfico. Es decir, a través de la temperatura, voy hasta TG, bajo, ahí tienen el camino marcado, con la recta, bajo hasta isoterma de sorción, y mediante la lectura en el segundo eje I, yo leo contenido de agua de equilibrio. Y estos son los dos valores que les pido que, espero que se haya entendido la explicación, y si no después me pueden preguntar en la clase de consulta correspondiente, pero esto es importantísimo, y esto siempre en general lo pedimos y los tomamos en los exámenes, es decir, interpretar bien este gráfico, cómo trabajar con este gráfico. Tengan en cuenta entonces la superposición de los dos, y no se olviden que el eje X puede ser actividad de agua o también humedad relativa del ambiente. Bueno, los factores que modifican TG, vamos a ver que hay algunos compuestos que se llaman agentes plastificantes. ¿Qué es un agente plastificante? Un agente plastificante es una sustancia que al ser agregada a un material, en este caso un alimento, aumenta su flexibilidad y extensibilidad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a pensar es el agente plastificante por excelencia de los alimentos es el agua. Si ustedes se fijan, en este gráfico, es un gráfico también general, tenemos un gráfico que les presenta curva de vidrio de dos azúcares, maltosa y glucosa, pero si ustedes observan, en el eje X lo que tenemos graficado es contenido de agua. Es decir, a medida que aumenta el contenido de agua, baja la TG. Y esto es lo que sería, lo que se refleja, digamos, el efecto plastificante, en este caso particular del agua. Hay otros compuestos que también son plastificantes, pero me importa que manejen, en este caso, el tema del agua, que es clave en los alimentos. A medida que aumenta el contenido de agua de un alimento, la TG va disminuyendo, ¿sí? Y con todo lo que significa en cuanto a la estabilidad del alimento, significa que tenemos más posibilidades de tener más movilidad y que ese alimento, por algún cambio en el sistema, en el entorno, alcance más fácil su valor de TG y pase entonces de amorfo a líquido gomoso. Acá en esta figura, en este gráfico, tenemos simplemente un ejemplo con valores numéricos. En la parte superior tenemos 0% de agua del alimento con una TG de 62 grados centígrados, y a medida que voy agregando agua al sistema, es decir, que aumenta, paso de 35 a 25 a 30, es decir, voy aumentando el contenido de agua en el alimento, lo que estamos observando numéricamente es que la TG disminuye, se hace cada vez más baja.
que es el mismo concepto que yo les decía recién. ¿Cómo hacemos para estimar? ¿Cómo calculamos la TG? Bueno, calcular la TG de un alimento es complicado, a no ser que hagamos la suposición, de nuevo, de tener un sistema binario o un sistema terciario. La ecuación más utilizada es para sistemas binarios, y la ecuación utilizada es la que se llama ecuación de Gordon y Taylor. Determinada o establecida, digamos, por estos dos científicos en el año 52. Es una ecuación muy sencilla, la expresión matemática la están observando ustedes en estos momentos. No me interesa que sepan las ecuaciones de memoria, y les doy en algún parcial alguna isoterma de sorción, no les voy a pedir que me escriban la ecuación, pero sí les voy a pedir que sepan cuáles son los parámetros involucrados y si tienen algún significado físico. En este caso, para la aplicación de la ecuación de Gordon y Taylor para sistemas binarios, la TG para un sistema binario va a ser función de lo que sería los omega 1 o W1 y 2, como quieran llamarle, que son la fracción másica de cada uno de los componentes. Tengan en cuenta que cuando hablamos de sistema binario, A más B, siempre A, uno de los dos componentes es agua. Entonces, un W1, digamos, sería la fracción másica del agua, y la otra W2 la pueden calcular como 1 menos W1, por ejemplo. TG1 y TG2 corresponde a la temperatura de transición líquida de los componentes puros. En particular, para el agua, se sabe que la TG es menos 135 grados centígrados, por lo tanto, este valor ustedes ya lo pueden utilizar en esta forma. Y después les aparece un parámetro de ajuste que es el K, que tiene que ver con las fuerzas de interacción entre los componentes del sistema. Es decir, que vamos a tener en esta ecuación dos parámetros de ajuste, lo que sería el valor K, que les acabo de mencionar, y lo que sería la temperatura de transición líquida del componente puro, que no es el agua. Ahora bien, si bien esta ecuación, tal cual ustedes la están observando, no es lineal, hay una forma sencilla de llevarla a lineal. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen datos experimentales, pueden utilizar el Excel, digamos, trabajar con una computadora, y a partir de una planilla de cálculo del Excel, con datos de fracciones másicas y de TG, ustedes pueden hacer lo que sería una aproximación de un sistema, un modelo lineal, perdón, a través de tirar una línea de tendencia. Y ustedes saben que el Excel directamente les da por ajustes de mínimos cuadrados, lo que sería, en el caso de un modelo lineal, la ordenada al origen y la pendiente. Y de ahí ustedes podrían sacar estos dos parámetros que tienen que ver con este sistema en particular, con este modelo en particular. Bueno, para terminar el tema, comparación de los conceptos de AW y de TG. Lo que está en azul es un poco como lo más importante de tener en cuenta. Sepan que ambos conceptos se utilizan para evaluar la estabilidad de los alimentos durante el almacenamiento y durante el procesamiento, durante las dos etapas. AW, el concepto es que un alimento es estable si se encuentra su contenido de agua de monocapa. 0,2, 0,3 sería lo ideal, es muy difícil llegar a valores tan bajos. Es complicado, pero se puede lograr. Y con respecto a TG, un alimento es estable si está a su TG o por debajo de ella, como lo acabamos de ver en los gráficos. Bueno, este es el artículo que yo le sugerí a Gabriela para que ustedes discutan en la parte práctica. Esto simplemente es a modo informativo. Bueno, voy a salir de esta presentación. Voy a salir de esta presentación y me voy rápidamente a la de carbohidratos, que es la que correspondía al tema al día de hoy, pero bueno, había quedado esta parte. Espero un ratito. Vamos entonces a...
Estoy viendo. Bueno, ¿están todos con la nueva presentación? Sí, sí, ahí se ve. Bien. Vamos a empezar entonces con la unidad 2, que corresponde al tema de carbohidratos. Esta unidad la voy a dar en dos partes. Hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver con estructura de los carbohidratos, con los azúcares. Si bien los azúcares son más que nada los llamados los carbohidratos de bajo peso molecular, y los carbohidratos que tienen alto peso molecular serían los polisacáridos, en realidad no se llaman azúcares, no se les conoce de esa manera. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos con algunas características. Vamos a hablar de las características y de las funciones de los carbohidratos, porque como ustedes bien saben, son uno de los componentes que hemos mencionado en cuanto a la composición de los alimentos. Vimos agua, ahora vamos a entrar con las características de los carbohidratos, digamos que son importantísimos en cuanto a lo que tiene que ver con propiedades funcionales de los alimentos. Bueno, los carbohidratos básicamente son compuestos orgánicos, son muy abundantes en la naturaleza, y también son muy consumidos por parte de los seres humanos, digamos, y en muchos países la dieta en cuanto a la composición en carbohidratos suele estar entre 50 y 80% del total de lo que se ingiere en una dieta diaria. Por supuesto que esto va variando en función de la disponibilidad de alimentos en cada uno de a nivel, digamos, país por país, y dentro de cada país de las posibilidades que tenga, digamos, cada persona de poder acceder a este tipo de alimentos que contengan, digamos, carbohidratos. Y ahora vamos a ver también que también tiene mucho que ver con el tipo de dieta que cada uno decida llevar. Los hidratos de carbono entonces provienen del reino vegetal, son los que más abundan, digamos, los más variados, y también abundantes, son muy abundantes cuando los comparamos con los hidratos de carbono que provienen del reino animal. Se originan como producto de la fotosíntesis y son los principales compuestos químicos que almacenan la energía radiante del sol. La glucosa es uno de los azúcares más sencillos, digamos, y es el ejemplo clásico que cuando uno empieza a hablar de carbohidratos y de azúcares de bajo peso molecular, es el ejemplo clásico que menciona a la glucosa, la cual se sintetiza en las plantas, que representan la materia prima fundamental para la fabricación de casi todos los carbohidratos. Es decir, que esta va a ser como si fuera una pieza que se va a repetir en varios carbohidratos que están formados, por ejemplo, por varias glucosas, como vamos a ver ahora a lo largo de la diapositiva. Es decir, que es la unidad fundamental de muchos polisacáridos. Bueno, ahí tenemos la reacción química a partir de la cual se produce la glucosa, que tiene, digamos, la fórmula carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, que ahora vamos a mencionar, con desprendimiento de oxígeno y vapor de agua. Por su parte, la glucosa da origen a muchos otros azúcares, como les mencioné recién, a la sacarosa, a la fructosa, o bien a polímeros como son la celulosa y el almidón. Tanto la sacarosa como la fructosa son azúcares de bajo peso molecular, y cuando hablamos de polímeros, poli significa mucho, muchos de cada uno, digamos, tanto la celulosa como el almidón representan a carbohidratos de alto peso molecular. Ahora a continuación vamos a ver las características de cada uno. Los organismos obtienen energía a través del metabolismo bioquímico de los carbohidratos a partir de lo que serían las reacciones de glucólisis y el ciclo de Krebs. Esto ustedes lo van a ver con más detenimiento cuando vean la unidad de metabolismo. Acá simplemente lo menciono. En general, los azúcares simples no se encuentran libres en la naturaleza,
sino que están en forma de polisacáridos, como reserva energética en el caso de los almidones, que por combustión dan 4 kilocalorías por gramo, o como parte de la estructura firme del producto, de, por ejemplo, los tejidos vegetales, o son los ejemplos que sería, por ejemplo, la fibra dietaria, la celulosa, algunas pectinas, gomas y yemas en celulosa. Este punto es importante porque les está marcando las dos funciones principales de los carbohidratos, es decir, que tienen función de reserva energética y función estructural. Claramente estas dos funciones van a estar relacionadas con la estructura química de cada uno, como lo vamos a ver a continuación. Son un componente común en los alimentos, acá tenemos algunas características más, bien como componentes naturales o como ingredientes añadidos. Su uso está muy extendido, tanto por las cantidades que se consumen, como por la variedad de productos en los que se encuentran. Acá no puedo dejar de mencionar que debido a la dieta, ahí tenemos la pirámide nutricional. Esta pirámide ahora se ha modificado bastante, vieron que en la parte, en la base de la pirámide es donde estaríamos viendo en este momento el contenido de carbohidratos, ¿no? La presencia de carbohidratos o el porcentaje en la dieta de carbohidratos. Bueno, ahora hay un montón de enfermedades que se llaman enfermedades modernas, que están directamente relacionadas con el excesivo consumo de carbohidratos, que son, por ejemplo, bueno, obviamente el sobrepeso, algunas, lo que serían las caries, diabetes, o incluso intolerancia a la lactosa, que bueno, acá ya tiene que ver con una cuestión, digamos, de falta de una enzima en particular, que es la lactasa, que ciertos individuos, ciertas personas no tienen esta enzima en su sistema digestivo y por lo tanto no pueden digerir lactosa y aparecen estas enfermedades que se conocen con el nombre de intolerancia a la lactosa. Es decir, aparecen muchas enfermedades, como les dije recién, modernas, que están relacionadas con el consumo justamente de carbohidratos. En relación a esto les cuento que hay toda una estrategia de alimentación que se llama alimentación funcional, que está relacionada con el concepto de alimento funcional, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la materia, que tiene que ver con esto de empezar a consumir alimentos que además de nutrirnos, nos ayuden justamente a minimizar un montón de estas enfermedades que son, como les dije recién, enfermedades de ahora, que son justamente son modernas porque tienen que ver con una cuestión, digamos, de hábitos que tenemos hoy en día, digamos, los consumidores, en todo esto que tiene que ver tal vez con una alimentación rápida, y bueno, y esta estrategia de alimentación funcional tiene como objetivo justamente tratar de minimizar o inhibir, justamente ayudar a la aparición de estas enfermedades que son, en algunos países, son muy importantes, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que el tema del sobrepeso es muy grave. La dieta que tienen es una dieta, digamos, basada no solamente en alta cantidad de carbohidratos, sino también de lípidos, lo que lleva, digamos, a estas consecuencias. Bueno, otras características: poseen muchas estructuras moleculares diferentes, tamaños y formas, tienen una gran variedad de propiedades físicas y químicas. Por otra parte, son susceptibles de modificación química y bioquímica, y ambos tipos de modificaciones se utilizan comercialmente para mejorar sus propiedades. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que vamos a ver en la segunda clase, en la clase del miércoles, que tiene que ver con las propiedades funcionales de los carbohidratos, es decir, qué me aporta un carbohidrato en un alimento, qué características le da. Eso lo vamos a ver bastante detalle en la clase que viene. Y por último, bueno, son inocuos, ¿no? No son tóxicos. Entramos entonces en la parte de estructura. La estructura química de los carbohidratos determina su funcionalidad. Esto es clave. Y esto es, yo le diría, para todos los componentes, no solamente para carbohidratos, para proteínas, para lípidos. Siempre van a haber dos clases con respecto a cada uno de los componentes. Siempre la primera tiene que ser la descripción de la estructura del compuesto, porque justamente estas características químicas
no solamente el compuesto en sí mismo, sino la posibilidad de formar enlaces con otros compuestos, esto es después lo que va a impactar en las propiedades que tenga el alimento. Entonces, si bien nosotros lo vemos por separado, y a esto iba cuando les decía en la clase pasada, traten de ir uniendo cada una de las clases, no dejen como compartimientos separados, agua por un lado, carbohidratos por otro, proteínas, no, porque en el alimento están todos juntos. Recuerden que siempre en un alimento tenemos todos juntos y estos compuestos interactúan entre sí. Entonces, si bien ustedes los van a ver por separado, porque los tenemos que estudiar por separado, tengan en cuenta que en el alimento están todos juntos interactuando. No pierdan de vista eso, la integración de todos los componentes en relación al alimento en su totalidad. Bueno, no sé dónde estaba. Determinan funcionalidad, características, obviamente, impactan en lo que sería sabor, viscosidad, estructura y color. Las propiedades de los alimentos, tanto naturales como procesados, dependen del tipo de carbohidrato que contienen y de las reacciones en las que estos intervienen. Hay muchas reacciones de pardeamiento donde intervienen carbohidratos, por lo tanto, si yo sé a priori que en un determinado alimento voy a tener azúcares, la reacción de Maillard, o pardeamiento no enzimático, se lleva a cabo a partir de presencia de azúcares reductores, ahora vamos a ver lo que significa eso, y de aminoácidos y proteínas. Entonces yo si tengo un sistema alimentario donde sé a priori que tengo azúcares, tengo proteínas, significa que la reacción de Maillard puede acontecer. O sea, una reacción de pardeamiento que me da como producto final no solamente partículas coloreadas, amarronadas, sino también ciertos olores, que a veces son característicos y a veces no quiero que sucedan. Bueno, ¿cuáles son los átomos que componen las moléculas de carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula empírica del carbohidrato va a ser carbono N, fórmula de agua H2O N. O sea, muy sencillo, acá no hay nada extraño. La glucosa es el primer carbohidrato sencillo purificado, tiene la fórmula carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6, por lo que acabamos de decir. Por supuesto que aparecen otros átomos, no solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay algunas estructuras de carbohidratos, de azúcares, que presentan también otros átomos, como son el nitrógeno, el azufre, etc. Pero en general contienen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, acá tenemos en forma bien general lo que sería la estructura química de un carbohidrato. El grupo que tiene que estar son, como dije recién, moléculas orgánicas. Voy a mencionar en esta clase algunos conceptos que tienen que ver con química orgánica, por lo tanto, si yo lo menciono, ustedes no recuerdan bien qué eran, o no lo recuerdan demasiado, les pido que vayan a la carpeta de química orgánica y lo repasen, porque no voy a profundizar por una cuestión de tiempo. Y hay temas que ustedes ya los vieron, ya los tienen que traer. Bueno, cuando hablamos de carbohidratos, hablamos entonces de moléculas orgánicas que tienen, como les dije recién, todo un esqueleto de carbonos asociados, cada uno de ellos por enlaces, a oxígenos o a hidrógeno. Siempre en un carbohidrato vamos a encontrar lo que sería el grupo carbonilo, que yo se los inserté en la parte superior de esta diapositiva para que recuerden. Tenemos dos posibilidades en los carbohidratos. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o son polihidroxicetonas. Polihidroxi significa que tenemos muchos grupos hidroxilos, oxidrilos, como quieran decir. Y un polihidroxialdehído significa que es un carbohidrato que tiene en su carbono 1 un grupo carbonilo. Por lo tanto, tiene un grupo funcional aldehído. Ahora, si tenemos un carbohidrato que es una polihidroxicetona, significa que tenemos en el carbono 2 el grupo funcional carbonilo, lo que representa justamente el grupo funcional cetona. Esto seguramente ustedes lo recuerdan de química orgánica, pero lo vuelvo a decir. Si el carbohidrato presenta el grupo aldehído, se llama aldosa. Y si el carbohidrato presenta el grupo cetona, se llama cetosa. Entonces, los carbohidratos van a ser o polihidroxialdehídos
o polihidroxicetonas. Recuerden que el carbono 1, porque de ahora en más siempre va a ser así, el carbono 1 es cuando yo grafico, estas son las estructuras de Fischer, ahora las vamos a volver a mencionar, pero la estructura de Fischer tiene en la parte superior lo que sería el carbono 1 relacionado con el grupo funcional, y ahí hacia abajo se van nombrando el resto de los carbonos de la molécula. ¿Cuál es la reactividad? Bueno, la reactividad de una molécula orgánica está siempre relacionada con el grupo funcional que tiene. Entonces, todas las reacciones que vieron para grupo funcional carbonilo, es decir, aldehído, cetonas y grupos hidroxilos, todas esas reacciones que ustedes vieron en química orgánica, acá se vuelven a repetir porque las moléculas de carbohidratos tienen a estos compuestos. ¿Cómo los vamos a clasificar? A los carbohidratos los vamos a clasificar en carbohidratos sencillos o simples y carbohidratos complejos. Los simples son los que vamos a llamar los monosacáridos, que son los que yo les comentaba hace un ratito, que son los que llamamos los azúcares. En general, cuando decimos tal carbohidrato es un azúcar, hablamos de un carbohidrato de bajo peso molecular o un carbohidrato simple. Estos tienen las características de que no se pueden hidrolizar a compuestos más sencillos. O sea, no se pueden dividir, quedan ahí. Es como la mínima expresión del carbohidrato. Un ejemplo es el que nombramos recién, la glucosa. Ahora, cuando hablamos de carbohidratos complejos, los carbohidratos complejos son los que contienen 2 o más monosacáridos unidos entre sí, y por lo tanto se pueden hidrolizar y dan compuestos más sencillos. Y dentro de los complejos, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, algunos ejemplos. Acá les puse algo interesante, la palabra sacárido, porque se nombra disacárido, monosacárido, etc. Aparece mucho en este tema. La palabra sacárido viene del griego y significa dulce. Esta es una de las características. No voy a hablar mucho en esta clase, voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con propiedades que tienen que ver, digamos, con los carbohidratos y que impactan en la calidad de los alimentos. En este caso sería que los carbohidratos simples aportan dulzor, tienen esa característica. Me voy a detener más en eso en la clase que sigue, pero les cuento que los carbohidratos simples, justamente los más sencillos, los monosacáridos tienen esa característica, que dan dulzor, digamos, a los alimentos. No así los carbohidratos complejos, que tienen otra funcionalidad. Dentro de los que serían los carbohidratos complejos, en este cuadro lo que podemos ver es una clasificación entre lo que serían los monosacáridos, que es justamente aquellos que tienen solo una unidad de azúcar, y ahí tenemos algunos ejemplos, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, lo que serían pentosas, de 5 carbonos, hexosas de 6, perdón, y ahí tenemos algunos ejemplos como la silosa, arabinosa, que serían algunos nombres de carbohidratos que tienen cierta importancia en los alimentos. En el caso de las hexosas, la glucosa, la galactosa y la manosa, y dentro de las cetohexosas tenemos la fructosa como una de gran importancia en alimentos. Después están, dentro de los carbohidratos complejos, los oligosacáridos, que corresponde a la unión de 2 a 10 unidades de azúcar, y ahí tenemos los disacáridos, etc. En el caso de los disacáridos, los ejemplos más importantes para alimentos son la lactosa, la sacarosa, la maltosa, etc. Y dentro de los carbohidratos complejos de alto peso molecular, es decir, aquellos que tienen más de 10 unidades de azúcar, tenemos justamente los que se llaman los polisacáridos, los homopolisacáridos o los heteropolisacáridos, ahora los veremos al finalizar esta presentación, pero seguramente ustedes, como ejemplo, en el caso de los homopolisacáridos tenemos al almidón, que es la molécula clásica, digamos, que se estudia y que se analiza cuando uno estudia el tema de carbohidratos complejos. Después, por supuesto, que está el glucógeno, la celulosa, y dentro de los heteropolisacáridos, la hemicelulosa y las pectinas son muy importantes también para todo lo que tiene que ver tecnología de alimentos. En la parte inferior de esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de azúcares, lo que es la sacarosa, que es el azúcar común,
azúcar de mesa, la clásica que ustedes conocen, lo que sería la fructosa, que la encontramos no solamente en miel, la fructosa aparece como azúcar también en todo lo que es azúcar de las frutas, en lo que sería el sistema leche, galactosa, podemos dar como ejemplo de carbohidrato, y la lactosa también es un carbohidrato presente en el sistema leche, después la manosa en el maíz, y la glucosa, por ejemplo, la encontramos en las manzanas, como ejemplos, digamos, de en qué alimentos aparecen estos carbohidratos. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema de carbohidratos simples, y acá les comento cómo los vamos a clasificar, o cómo se clasifican los monosacáridos. Hay 3 criterios básicamente. El primero es si el azúcar contiene un grupo cetona o un grupo aldehído. El segundo criterio es el número de átomos de la cadena de carbono. Y el tercer criterio es la configuración estereoquímica del átomo de carbono quiral más alejado del grupo carbonílico. Acuérdense que el grupo carbonílico generalmente está en el carbono 1 o en el carbono 2. O sea que estamos hablando justamente del átomo quiral que está en el opuesto, digamos, de la molécula. Entonces tenemos estas 3 formas de clasificar. La primera tiene que ver si el azúcar contiene un grupo cetona o un grupo aldehído. Y ya esto lo vimos recién. En el grupo, los monosacáridos entonces pueden ser polihidroxialdehídos, si contienen aldehídos, como sería el caso de la glucosa. Son aldosas, la ALD, el prefijo ALD, tiene que ver justamente porque aparece un aldehído, y la terminación osa es el sufijo para los azúcares. En el caso de que aparezca un grupo funcional cetona, tenemos una polihidroxicetona, que es el caso de la fructosa, y entonces son cetosas, según el grupo funcional. Ahora, según el segundo criterio, y en base al número de átomos de carbono que pueden presentar, son triosas si tienen 3 carbonos, tetrosas si tienen 4, pentosas si tienen 5, hexosas si tienen 6, etc. ¿Sí? Esto es fácil. Entonces, un polihidroxialdehído con 6 carbonos es una aldosa, aldohexosa. Una polihidroxiacetona con 6, que sería la fructosa, es una cetohexosa. Estas son distintas formas de nombrarlos. Ustedes tienen que manejarlas todas, digamos. El tercer criterio tenía que ver con la configuración estereoquímica. En los azúcares, en las soluciones con azúcares, con carbohidratos, existe la posibilidad de que yo, al hacer pasar luz polarizada a través de una solución que contiene azúcares, esta luz polarizada rote, es decir, cambie del lado derecho a izquierdo o viceversa. Esto es lo que se llama actividad óptica, y los carbohidratos, los monosacáridos en particular, presentan actividad óptica. Ahí les puse la definición por si no la recordaban. Se define como la capacidad de hacer girar el plano de luz polarizada de un equipo que se llama polarímetro, y este fenómeno que es característico de las moléculas, en particular que presentan carbonos quirales. ¿Se acuerdan del concepto de carbono quiral? El concepto de carbono quiral significa que el carbono está sustituido por 4 sustituyentes distintos. Las moléculas de carbohidratos presentan carbonos quirales, por lo tanto presentan actividad óptica. Y a partir de esta actividad óptica aparece lo que se llaman las imágenes especulares o imágenes de espejo. ¿Recuerdan esto? Espero que sí, si no, hagan un repaso de química orgánica. Y ahí acá aparecen los compuestos que se llaman destrógiros o legógiros, que dependen si hacen girar la luz polarizada hacia la derecha, son los que presentan la letra D antes de su nombre, o la letra L en el caso de que hagan rotar la luz hacia el lado izquierdo. Los monosacáridos, en particular, para describir la estereoquímica de estos carbohidratos, el método más difundido, más empleado, es el que se llama las proyecciones de Fischer. Las proyecciones de Fischer se usan en particular cuando aparecen centros quirales, y como les acabo de mencionar, en carbohidratos aparecen centros quirales, y más de uno. En las proyecciones de Fischer, la mayor parte de los azúcares naturales tienen el grupo OH en el centro quiral inferior a la derecha. Entonces se hace referencia a ellos como azúcares D.
Por lo tanto, si ustedes observan en la parte inferior, ahí tenemos una foto, una configuración. Puede ser D o puede ser L. En el caso de la D-glucosa, como indica la letra D, significa que el carbono, el último carbono, quiral más alejado del grupo carbonilo, presenta al grupo oxidrilo del lado derecho. Por lo tanto, lo llamamos D-glucosa. La D-glucosa es al mismo tiempo un polialcohol y es un aldehído. Esto ya lo mencionamos recién. En esta diapositiva lo que podemos observar es la identificación del carbono 1, como yo les dije recién, que tiene que ver con el carbono donde tenemos la función o el grupo funcional carbonilo, propiamente el aldehído, hasta el carbono 6, porque en este caso estamos hablando de un carbohidrato con 6 carbonos. Ahí tienen entonces la estructura abierta, también conocida como estructura acíclica. Los carbohidratos tienen la posibilidad de cerrarse, de formar ciclos, ahora lo vamos a ver también, pero cuando se presenta una estructura de esta manera, es una estructura abierta, una estructura de Fischer, justamente acíclica. Ustedes tienen que ser capaz, acá les doy el ejemplo con la glucosa, de poder identificar, dado un carbohidrato determinado, de poder identificar los carbonos quirales. ¿Cuántos carbonos quirales tiene un carbohidrato? En particular, la glucosa presenta 4 carbones quirálicos o quirales. Carbono 2, 3, 4 y 5. Puesto que cada átomo de carbono quiral tiene una imagen especular, hay una fórmula que es 2 a la n. 2 a la n. Por lo tanto, en una aldosa de 6 carbonos, existirán 2 a la 4, esto indica 16, imágenes especulares. Este es el caso particular y el análisis para la glucosa. Pero así como el caso de la glucosa, yo les puedo dar un carbohidrato, puede ser por ejemplo la fructosa, u otra de la familia de las hexosas, y ustedes tienen que poder determinar, justamente a partir de esta fórmula 2 a la n, identificando el n, que es el número de carbonos quirálicos, cuántas imágenes especulares totales podrían obtenerse. Acá tenemos las proyecciones de Fischer de los azúcares derivados, justamente de carbohidratos de a partir de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbonos totales en las moléculas. Y con los correspondientes, me estoy dando cuenta que no puse la pantalla total. Bueno, si no me dijeron nada, que lo están viendo bien. Con los correspondientes nombres. No los tienen que saber de memoria hasta todo, porque ni yo lo sé. Si les doy algún carbohidrato en particular, les voy a decir cuál es, pero ustedes tienen que saber por qué dice D, por qué dice L, si es una hexosa, si es un aldehído, si es una acetona, o sea, todas estas características sí las tienen que saber. Fíjense que en el caso, en el último renglón, donde aparecen los carbohidratos de 6 átomos de carbono, ahí tenemos justamente la D-glucosa, que es la que mencionábamos recién, aparece la galactosa, también, que también la manosa, que son azúcares, como les comenté, tienen importancia en los alimentos. Bueno, el concepto de prímeros, no sé si lo recuerdan de orgánica, si no lo recordamos ahora y me parece importante. Se conoce como prímeros un tipo especial de diasterómeros que difieren únicamente en la configuración de un átomo de carbono. Recordemos que los diasterómeros son una clase de estereoisómeros, tales que no son superponibles, pero tampoco son imágenes especulares unos de otros. ¿Qué quiero que yo sepan qué quiero que sepan a partir del significado del epímero? Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, la D-manosa es epímero con la D-glucosa. ¿Es epímero en dónde? Ustedes se tienen que fijar en qué carbono encuentran la diferencia. Fíjate que la D-manosa es prácticamente la misma molécula que la D-glucosa, pero solamente difiere en el carbono 2. Entonces, se dice o se expresa que la D-manosa es epímera con la D-glucosa en el carbono 2. Ahí tienen varios ejemplos y después lo siguen analizando ustedes. O sea, dados dos carbohidratos, fíjense que los carbohidratos son isómeros entre sí, por lo tanto presentan estas características de epímeros.
ustedes tienen que ser capaces de decirme en qué carbono es el primero un carbohidrato con respecto a otro. Estructuras cíclicas de los monosacáridos, esta parte la voy a pasar rápido porque es un repaso de orgánica. En la primera, acá tenemos la formación de un anillo hemiacetálico, piranósico, a partir de la D-glucosa. Una característica que tienen los monosacáridos es la posibilidad de formar ciclos. Es decir, que vamos a encontrar en una solución de un monosacárido, vamos a encontrar una parte que está ciclada y una parte que es acíclica. Es decir, una parte que es lineal, o que es, como estamos observando hoy, la estructura de Fischer, o proyección de Fischer, perdón, que es la primera que ustedes están observando. El ejemplo clásico que se usa es con la glucosa. Entonces, en esta diapositiva lo que tienen es cómo se cicla, cómo se va cerrando la estructura, y obtienen finalmente lo que sería la proyección de Howard. Esto también lo pueden recordar de orgánica, donde encontramos en lo que sería el carbono 1, ese es el carbono que de ahora en adelante lo vamos a llamar carbono anomérico, y es uno de los carbonos que vamos a tener que tener más presentes a la hora de determinar si el azúcar es reductor o no es reductor. Vamos a ver que los azúcares que son reductores, se llaman así porque tienen la capacidad en ciertas reacciones químicas de reducir a compuestos químicos, pero la característica física, la característica estructural que tienen para llamarse reductores, es que tienen este carbono anomérico, que es el carbono 1, lo tienen libre, es decir, que no está unido a otro azúcar. Esos azúcares son los que nosotros vamos a llamar azúcares reductores. Bueno, la conformación silla, esto también lo recuerdan de química orgánica, es una de las conformaciones más estables que adoptan los compuestos que pueden formar ciclos, y tiene la capacidad, a partir de esta conformación, de acomodar a los sustituyentes, en este caso son los grupos oxidrilos, en posiciones que se llaman ecuatoriales, que serían las líneas continuas, o en las posiciones axiales, que serían las líneas discontinuas. En el caso de la D, glucosa, ahora les voy a explicar por qué aparece el beta, los azúcares que tienen la posibilidad de formar ciclos, tienen justamente la posibilidad de, en las cuales aparecen estas reacciones, se llaman reacciones de mutua rotación, la posibilidad de que aparecen dos compuestos, uno que se llama alfa y uno que se llama beta. En este caso, lo que están observando es la beta de glucopiranosa. El nombre pirano o piranosa, gluco es porque es la glucosa, y piranosa, pirano, viene a partir de que la conformación silla y justamente la formación de este ciclo está asociado al componente pirano, que es una estructura orgánica, un compuesto orgánico, que tiene características similares, entonces por analogía al pirano se lo nombra como glucopiranosa. Los grupos de mayor tamaño, en el caso de la beta de glucopiranosa, los grupos de mayor tamaño se encuentran en las posiciones ecuatoriales, mientras que todos los átomos de hidrógeno, que serían los sustituyentes de menor tamaño, están en las posiciones axiales. Esto ya te está indicando que la posición ecuatorial es la más estable para sustituyentes de mayor tamaño, en cuanto a lo que sería una estabilidad conformacional de la molécula. Bueno, esta es una especie de receta, la paso, después ustedes la miran, para justamente pasar, los que no recuerdan cómo hacer para pasar de una proyección Fischer a una estructura de Howard, a una estructura cíclica, cómo pasar, acá tienen una especie de recetita, después ustedes la practican y pasan de una estructura acíclica a una estructura cíclica. Acá tenemos entonces el ejemplo que mencionábamos recién, la forma piranosa, ahí tienen el compuesto pirano, yo les comentaba recién, por eso el nombre de alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. La posibilidad de formar la estructura beta o la estructura alfa tiene que ver con estas cuestiones de poder acomodar los grupos que tienen mayor tamaño, en este caso el OH, en particular, el OH está relacionado al carbono anomérico, tal como lo están viendo en esta diapositiva,
Y si el grupo OH está representado hacia arriba en la estructura beta, y si el grupo OH, el carbono 1, de nuevo, recuerden eso, está representado hacia abajo, sería la estructura alfa de la glipopiranosa. En forma análoga tienen la forma furanosa, pero ahora comenzando a partir de la estructura de Fischer de la D-fructosa. La D-fructosa también tiene la posibilidad de formar ciclos, y en este caso se llamaría alfa y beta de fructofuranosa. ¿Por qué furanosa y no piranosa? Porque ahora tenemos una estructura que ya no tiene, que tiene, digamos, otra forma química y es más similar a la estructura del furano o la molécula orgánica del furano, tal cual ustedes lo observan ahí. Al igual que la glucosa, la fructosa puede tener la forma alfa y la forma beta relacionada exactamente con el mismo razonamiento que hicimos recién, según se acomode el oxidrilo, del carbonilo del carbono 1 o el carbonilo del carbono anomérico en la posición superior o en la posición inferior. Esto que yo les mencionaba recién se llama fenómeno de mutua rotación, y es una capacidad que tienen los carbohidratos, los monosacáridos en particular, de poder en medio ácido ciclarse. Ahora, en medio ácido nosotros vamos a encontrar la forma cíclica, que puede ser la alfa, que puede ser la beta, y la forma acíclica. Se ha demostrado y se ha medido la composición, qué cantidad hay de cada una de estas, y se ha encontrado que la forma beta tiene el 64%. ¿Qué significa esto y con qué está relacionado? Y está directamente relacionado con lo que veíamos recién de la posibilidad de acomodar en la forma beta a los grupos que tienen mayor dimensión en la zona ecuatorial, y por lo tanto la molécula es más estable, entonces presenta un porcentaje más alto en relación a la alfa de glucosa, que presenta, digamos, un porcentaje menor en solución. Bueno, ahí tienen la definición. La mutua rotación es una manifestación del equilibrio que se establece entre las estructuras anoméricas y cíclicas de los monosacáridos. Se demuestra por el cambio de su actividad óptica, y por lo general estos compuestos tienen diferentes propiedades. La beta-glucosa, por supuesto, tiene una actividad óptica distinta a la de glucosa y tiene características diferentes también que tienen que ver, digamos, y están relacionadas con las propiedades funcionales, en cuanto a las características de los alimentos, ¿no? En cuanto a lo que uno percibe, textura, gusto, etc. Entonces, los componentes que encontremos a partir de una reacción de mutua rotación, la explicación, digamos, del alto porcentaje ya se las comenté recién, pero recuerden también que tienen, en general, propiedades distintas entre sí. ¿Cuáles son las reacciones de los monosacáridos? Vamos a mencionar algunas. La reducción de los monosacáridos, una de ellas es la reacción de reducción. El reductor por excelencia, bueno, el hidrógeno, obviamente, a partir de una reacción de hidrogenación catalítica, y esto básicamente produce lo que se llaman alditoles. Alditoles son, itol significa polialcoholes. Fíjense que ahí tienen el ejemplo con la D-glucosa, que en general siempre es así, la glucosa se usa como ejemplo para todo porque es uno de los carbohidratos más sencillos. A partir de la presencia de hidrógeno y un catalizador adecuado, lo que obtenemos entonces es un polialcohol, es decir, una reacción de reducción donde el carbono que presenta el grupo funcional carbonilo se reduce a alcohol, y por eso aparece el polialcohol, es decir, pasamos de un carbohidrato a un polialcohol que se llama en general alditoles, o de la D-glucosa pasa el nombre de glucitol. Este carbohidrato en particular, que por hidrogenación pasa al ditol, se llama también sorbitol, toma el nombre de sorbitol, y es, bueno, ahí en la parte inferior tienen algunas características, es un excitol porque obviamente tiene 6
átomos de carbono, pero simplemente lo quiero mencionar porque tiene características edulcorantes, lo podemos encontrar en el reino vegetal, en algunas algas también, y tiene esta característica de dar justamente dulzor, presenta propiedades edulcorantes, que son aproximadamente el 50% de la sacarosa. La sacarosa, ustedes saben que es el azúcar de mesa. Cuando uno habla de poder edulcorante de los carbohidratos, en general toma como referencia el 100% es la sacarosa, entonces el resto de los carbohidratos se mide en función de la referencia sacarosa. Está por arriba de la sacarosa, es decir, endulza más o endulza menos. En este caso, el sorbitol representa aproximadamente el 50% del dulzor que daría la sacarosa y se utiliza justamente en muchos alimentos que quieren ser endulzados, que se pretende que sean dulces, pero que no tengan tantas calorías, como es el caso de la sacarosa, es decir, para alimentos bajas calorías o con bajo contenido en azúcar. Otra de las reacciones de los monosacáridos son las reacciones de oxidación. En el caso, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo con el uso de agua de bromo. Cuando se usa bromo y agua, se logra oxidar al aldehído. Tengan en cuenta, estamos hablando siempre de la glucosa, que es un aldehído, logramos oxidar con agua de bromo al aldehído, pero no a los alcoholes ni al grupo cetona, solamente a los aldehídos. El grupo aldehído entonces se oxida fácilmente a ácido carboxílico. Esta reacción se utiliza como una forma para distinguir aldosas de cetosas, porque el agua de bromo solo oxida al compuesto carbonilo aldehído, no a la cetona. La glucosa entonces se oxida con agua de bromo y forma ácido glucónico, tal cual lo están observando en la parte inferior de la diapositiva. Ahora bien, el ácido nítrico, siguiendo con las reacciones de oxidación, el ácido nítrico es un agente oxidante más fuerte que el agua de bromo, y oxida no solamente al grupo aldehído, sino que también oxida al grupo alcohol terminal de una aldosa, y por lo tanto vamos a tener como resultado de esta reacción química, usando ácido nítrico, vamos a obtener ácidos dicarboxílicos. Acá tenemos el caso del ejemplo de la D-galactosa, que en presencia de ácido nítrico produce ácido galactárico, que es un ácido dicarboxílico. Y después, por último, tenemos la reacción de Tollens, que también es una reacción de oxidación. La reacción de Tollens se conoce de esta manera por el uso del reactivo de Tollens, que es un reactivo químico que contiene plata. Esta reacción de oxidación, a partir del reactivo de Tollens, solamente nos va a dar positivo cuando tengamos azúcares reductores. Como es el caso de la D-glucosa, como yo les contaba recién, los azúcares reductores tienen la capacidad de reducir al reactivo de Tollens, y a partir de esta reacción química lo que vamos a obtener, obviamente, es el ácido glucónico, porque estamos partiendo de la glucosa, pero lo que vamos a visualizar, si esta reacción, por ejemplo, la hacemos en un tubo de ensayo, como producto final vamos a ver plata precipitada. Entonces se produce en esta reacción química, justamente por la reacción del reactivo de Tollens, que tiene plata, y que pasa a estado cero, digamos, entonces precipita, se produce un espejo de plata brillante que aparece, uno lo puede visualizar perfectamente en las paredes del tubo de ensayo. Entonces, que aparezca este espejo de plata me está indicando que la reacción de Tollens es positiva. Eso significa que el azúcar es reductor. Si la reacción de Tollens no es positiva, no veo el espejo de plata. Esto me estaría indicando que el azúcar no es reductor. Entonces, esta es una forma, esta reacción, a partir del reactivo de Tollens, me permite identificar azúcares reductores. Otros reactivos también similares al reactivo de Tollens. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Qué ventaja tendría tener un azúcar reductor para un alimento? O sea, para... yo prefiero que estas preguntas me las hagan el día de la consulta porque me queda mucho temario. Tengo que terminarlo. No sé quién me está hablando porque no te veo, pero por favor anotá. Iván, por favor anotá esta pregunta. Dale. El día que tengamos la consulta me la haces, por favor. Dale.
Porque si ahora me pongo a contar esto, me faltan muchas diapositivas. Todavía quiero terminar, si no nos vamos a atrasar para la clase que viene. Perfecto, Pero te no hay pido drama. por favor que lo anotes, me lo preguntes el día de la... Gracias. Otra forma de oxidar carbohidratos es no solamente con el reactivo de Tonel, sino que aparecen otros reactivos que se llaman el de Fenel y el de Benedict. Otras pruebas, que justamente a partir de estos reactivos, son las pruebas de Fenel o de Benedict, que a diferencia del reactivo de Tonel, que te dan el precipitado de plata, o el espejo de plata, se lo conoce de esa manera, la utilización de los reactivos de Fenel y de Benedict, que contienen cobre, producen como producto de reacción lo que sería un precipitado rojizo. Y esto es lo que te estaría indicando a vos que Fenel o Benedict es positivo en cuanto también al azúcar, si es reductor o no lo es. Les cuento que tanto Fenel como Benedict se utilizan lo que son los análisis clínicos para determinar glucosa en aquellos pacientes que son diabéticos. Ustedes saben que las personas que son diabéticos no pueden metabolizar glucosa y la descartan o las desechan por orina. Entonces se toma una muestra de orina y a través de esta reacción con estos reactivos de Fenel, la presencia de la glucosa, que es un azúcar reductor, va a dar positivo y por lo tanto va a dar un compuesto, un precipitado rojo, que esto se utiliza no solamente para identificar a la glucosa, sino para ver qué cantidad de glucosa ¿sí? contiene esta muestra que se toma. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando con los disacáridos. Vamos a ir sumando glucosas ¿sí? a carbohidratos simples, perdón, para avanzar en lo que serían los carbohidratos más complejos. Y acá aparece el concepto de enlace glucosídico. Los monosacáridos pueden formar oligosacáridos o polisacáridos mediante un enlace covalente. El enlace glucosídico es un enlace covalente denominado el enlace glucosídico. Ojo con esto, ¿por qué remarco el tema del covalente? El enlace covalente es un enlace bien fuerte, ustedes ya lo saben, lo vieron eso en química orgánica o en inorgánica. Es un enlace que para romperlo necesitamos mucha energía, es un enlace altamente energético. Entonces, justamente aquellos polisacáridos o carbohidratos más complejos, de los cuales son hidrolizados, es decir, se cortan en moléculas más pequeñas, a través de esta hidrólisis el cuerpo obtiene energía. Y esto es porque son enlaces covalentes. ¿Cuál es la característica del enlace glucosídico? Es una unión química que se establece, para el caso de los oligosacáridos y los polisacáridos, al reaccionar el carbono anomérico de un azúcar con el hidroxilo de otro azúcar. Es decir, se van enganchando los azúcares uno a uno, siempre a través del carbono anomérico de uno con respecto al hidroxilo de otro azúcar, que puede o no ser el carbono anomérico. Al formarse este enlace se elimina una molécula de agua, tal cual lo estamos observando en la parte superior, que tenemos dos moléculas de glucosa, y obtenemos el disacárido correspondiente, donde está marcado. Ustedes tienen que ser capaces de que si yo les doy una estructura química de un disacárido, ustedes tienen que ser capaces de un disacárido o de un polisacárido, tienen que ser capaces de identificar, es decir, de marcar dónde estaría el enlace glucosídico. Esta es una reacción de deshidratación con pérdida de agua a partir de la definición que vimos recién del enlace. Los tres enlaces naturales más encontrados, digamos, son el enlace 1,4, el carbono anomérico está enlazado al oxígeno en la posición 4, el 1,6, el carbono anomérico está enlazado al oxígeno del carbono 6, el 1,1, el carbono anomérico está enlazado al oxígeno del carbono. El prima, vieron que aparece 1-4', 1-6', 1-1'. El símbolo prima indica que el carbono corresponde al segundo azúcar enganchado o enlazado. El enlace glucosídico más común es el 1,4, es decir, que el carbono numérico de un azúcar está unido al átomo de oxígeno en el carbono 4 del segundo anillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la maltosa, que es un disacárido, es decir, la unión
de 2 unidades de glucosa, se llama maltosa. Y acá tienen algunas características. ¿En dónde encontramos maltosa? En la cebada, en hidrolizados de maíz y hay algunos almidones. No es tan dulce como la glucosa, si bien tiene capacidad de endulzar, no es tan dulce como la glucosa, pero tiene una dulzura aceptable. Es fermentable, soluble en agua y no cristaliza fácilmente. Esto de soluble en agua es muy importante para todos los carbohidratos. Tengan en cuenta que la estructura del carbohidrato tiene muchos oxidrilos, eso lo nombré en una de las diapositivas al comienzo de la clase. La presencia de los grupos oxidrilos en las moléculas de los carbohidratos hace que tengan la capacidad de formar con el agua puentes de hidrógeno. Entonces, esta capacidad menor o mayor, dependiendo del carbohidrato en cuestión, va a hacer que ese carbohidrato sea más o menos soluble. O sea que el tema de la solubilidad es una característica propia de los carbohidratos. Bueno, en la actualidad existen jarabes comerciales con altos porcentajes de trisacárido, que los encontramos en particular en muchas bebidas como son el whisky, por ejemplo, y la cerveza. Para dar algunos ejemplos en donde aparece este disacárido que es la maltosa. La maltosa entonces presenta enlaces alfa 1,4, que es el que acabamos de mencionar recién, y si ustedes observan, el carbono 1 de la segunda azúcar está libre, el OH de ese carbono está libre, por lo tanto la maltosa es reductora. Significa que en la reacción de Tollens va a dar positivo y va a dar precipitado de plata. La lactosa es otro ejemplo de disacárido. La lactosa la encontramos, es un azúcar, carbohidrato encontrado básicamente en lo que son los sistemas en la leche. Está constituida por una molécula de galactosa y otra molécula de glucosa, unidas mediante un enlace glucosídico beta, ahora beta 1,4. La estructura de la molécula la tienen en la parte inferior de la diapositiva. Ahora, si ustedes observan de nuevo, el carbono anomérico de la segunda está libre. Eso significa que la lactosa también es reductora. Significa que si yo les pongo una tabla o un cuadro, les digo, marque positivo o negativo en reacción de Tollens, Benedict o Fehling, como quieran llamarle, la lactosa va a dar positiva en todos los casos porque es un azúcar reductor. La lactosa en particular también presenta, ¿se acuerdan del fenómeno de mutarrotación? Esta capacidad de formar el compuesto alfa o el compuesto beta, con características bien distintas. Ahora bien, la lactosa es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología de alimentos, porque la lactosa dijimos que está en la leche, y hay un montón de alimentos que tienen en su composición leche. Por ejemplo, los helados. En el caso de los helados, la obtención de helados tiene que tener en cuenta esta capacidad de la lactosa de, si bien está en estado alfa o en estado beta, van a presentar distintas características de solubilidad. La lactosa en forma beta es mucho más soluble, es aproximadamente 10 veces más soluble que la lactosa en forma alfa. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo impacta, digamos, en el helado? Esto significa que la lactosa en forma alfa, si yo tengo un sistema, estoy preparando un helado, por supuesto tengo leche y tengo lactosa en forma alfa, como la lactosa en forma alfa es menos soluble que la beta, existe la posibilidad, yo hago mi helado perfectamente, ustedes eso visualmente prácticamente no lo ven. ¿Dónde notan esa diferencia en cuanto a la solubilidad? Lo van a notar en boca, y les voy a dar el ejemplo cuando ustedes han tomado alguna vez un helado y sienten como una especie de arenosidad, como si hubiera cristalitos, unos sólidos obviamente muy pequeños, muy minúsculos, estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, pero en boca se nota como una especie de, como que tenés una arenosidad en el helado, no tenés esa cremosidad. Bueno, esa arenosidad del helado, de la característica del helado, tiene que ver con la presencia de lactosa en forma alfa, que cristaliza bajo determinadas condiciones de temperatura. Esto me parece importante mencionarlo, que bueno, que en realidad tiene que ver con cuestiones tecnológicas, pero hace también a las características de la lactosa.
Es menos soluble, menos dulce que la sacarosa. Ahora vamos a presentar una tablita también, y presenta el 15% del poder edulcorante de la sacarosa, que yo recién les comentaba, que la sacarosa siempre la tomamos como el 100%, entonces la lactosa no es tan dulce como la sacarosa. Y por el otro lado también presenta este tema de la intolerancia. Hay muchos individuos que no toleran lactosa porque no pueden degradar, no pueden hidrolizar la lactosa a galactosa y glucosa, porque les falta justamente la enzima, que es la lactasa, que es justamente la enzima que degrada la lactosa. Al faltarles esta enzima no pueden digerir a la lactosa, y bueno, son aquellos pacientes que presentan esta intolerancia y que sufren, digamos, dolores de estómago, etcétera, que muchas veces tienen que modificar su dieta y consumir justamente alimentos que no contengan, digamos, este carbohidrato. Bien. Otro disacárido, la sacarosa. La sacarosa la presento porque es el típico ejemplo de azúcar no reductor. La sacarosa presenta enlace 1,1 y por lo tanto están unidos los dos carbonos anoméricos. Significa que el carbono anomérico de del segundo azúcar no está libre. Si no está libre, significa que ese azúcar es no reductor. Por lo tanto, no puede reducir ni a Tollens, ni a Feli, ni a Benedict. Entonces, en una reacción con estos reactivos, esto me va a dar negativo, no va a dar positivo en ninguno de los casos. Miren, en la parte inferior de esta diapositiva tienen un cuadrito donde tienen la máxima solubilidad de disacáridos, y acá tienen en particular la solubilidad entre la lactosa y la sacarosa a distintas temperaturas. Y como ustedes pueden observar, la solubilidad de la sacarosa a distintas temperaturas es mayor que la correspondiente a la lactosa. Bueno, esto tiene que ver también con cuestiones tecnológicas, pero es otra de las características, que la sacarosa es más soluble que la lactosa prácticamente a todas las temperaturas. ¿Qué es el azúcar invertido? El azúcar invertido es cuando se produce una hidrólisis ácida de la sacarosa. Entonces nosotros sabemos que la sacarosa, ¿sí?, es la unión de glucosa más fructosa. A partir de esta reacción o proceso que se llama inversión de la sacarosa, lo que observamos por una cuestión de cambio en el poder rotatorio, esto que yo les contaba de la actividad óptica que tienen los azúcares, tenemos un cambio en el giro en cuanto a su poder rotatorio, y va de dextro a levo, es decir, que va de positivo a negativo. Ahí tienen los ángulos en cuanto a valores numéricos. Entonces, este cambio, digamos, en la actividad óptica, y aparte, no solamente cambio en la actividad óptica, sino también cambio en las características, porque el azúcar invertido es lo que conocemos normalmente como miel. La miel es el azúcar invertido que, debido a enzimas que tienen las abejas, pueden justamente producir esta reacción de inversión de la sacarosa y producir glucosa más fructosa, que este sistema que contiene estos dos azúcares es más dulce que la sacarosa en sí. Y el ejemplo, les vuelvo a repetir, el ejemplo de azúcar invertido es la miel. Bueno, vamos a entrar en el tema de polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos de alto peso molecular. Tienen la característica de no presentar sabor dulce, tienen otras características, ahora las vamos a ver. Pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales, y no poseen el poder reductor. O sea, si yo les digo un almidón determinado, con aplicación, por ejemplo, de reactivo de Tollens o Benedict, siempre va a dar negativo. O sea, no hay forma de que un polisacárido te dé positivo con un reactivo reductor, porque no son azúcares reductores. Acá tenemos entonces una tablita donde nos presenta las características de los polisacáridos, y los polisacáridos tienen dos funciones importantes. Una que es la función estructural y otra que es la función de reserva. Cada una de estas funciones está directamente relacionada con la estructura química. Fíjate, los que son estructurales forman puentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes, o sea, le dan estructura por ejemplo, un tejido vegetal.
Los que son de reserva alimenticia tienen pocos puentes de hidrógenos intermoleculares y son más débiles. En relación a los estructurales, producen fibras muy rígidas. Siempre que hablamos de estructurales, piensen en estructuras más sólidas, que tienen una arquitectura, digamos, una construcción química mucho más sólida, que justamente esto es lo que permite que sean polímeros de tipo estructurales. Entonces, producen fibras muy rígidas, en el caso de los de reserva, no producen fibras. Los estructurales son insolubles en agua, en cambio los de reserva son solubles en agua. Los estructurales presentan enlaces glucosídicos mayoritariamente beta, en cambio los de reserva presentan enlaces glucosídicos mayoritariamente alfa. Los estructurales son muy resistentes a enzimas, microorganismos y agentes químicos, y los de reserva son muy vulnerables, o sea, no son tan resistentes a estas entidades, enzimas, microorganismos. Y los estructurales, sus dispersiones son de alta viscosidad, o sea, son muy viscosos, característica típica de un compuesto que tiene que ser, formar estructura, digamos, de ser firme, de ser fuerte. En cambio, los polímeros de reserva alimenticia son dispersiones que en general no son muy viscosas. Acá tienen una diapositiva donde presenta en función de la composición y en función de la función. Según sea la composición, tenemos polisacáridos que son homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homopolisacáridos, claramente lo dice la palabra, homo significa que la estructura se repite, en heteropolisacáridos tenemos una estructura que no se repite, es heterogénea la molécula. Y en cuanto a función, tenemos función de reserva y función estructural. Básicamente los de reserva son los que esto proporcionan energía, y que tiene que ver con esto que yo les comentaba de la posibilidad de la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, que son altamente energéticos por ser enlaces covalentes. Los ejemplos son el almidón, el glucógeno y los luteranos. Los que son estructurales son la celulosa, tienen algunos ejemplos. Quitina, la quitina es la cáscara de los... la caparazón de algunos animales, como los cangrejos, no me salía. La caparazón de estos animales que es bien dura, bueno, ese compuesto se llama quitina. Quitina forma parte también de ciertos esmaltes, usamos las mujeres para pintarnos las uñas, etcétera, también ciertos componentes tienen quitina. Bueno, las pectinas, por ahí les suena más, las pectinas relacionadas con dulces, hemicelulosas, algunas gomas, mucílagos. Y por supuesto, según la función, si es de reserva va a proporcionar energía, y si es estructural va a proporcionar soporte y protección al tejido. Vamos con el almidón, que dijimos que era uno de los principales polisacáridos de reserva en la mayoría de los tejidos vegetales y principal fuente de calorías en la mayoría de las dietas. Es importante como constituyente de los alimentos en los que está presente tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico. Procede de la polimerización de la glucosa que sintetizan los vegetales en el proceso de fotosíntesis. Y se almacena en los amiloplastos de las células. ¿Dónde encontramos almidón? Hay muchísimos. En todas las semillas, en las legumbres, en cereales, en tubérculos, en frutos. Es decir que es un elemento, es un componente que lo encontramos en muchos alimentos. Se trata de un polímero de glucosa formado por dos tipos de moléculas. Entonces, en el almidón vamos a encontrar siempre dos moléculas. Una se llama amilosa y una se llama amilopectina. Va a depender de cuál sea la fuente de almidón, la composición que haya de cada una de ellas. En algunos casos hay más amilosa y en otros casos hay más amilopectina o al revés. En general, en la hidrólisis del almidón intervienen dos enzimas que se llaman alfa-amilasa, que va a romper el enlace 1,4, y la alfa-amilasa, que va a romper el enlace 1,6, que se llama glucosidasa, para romper las ramificaciones que van a aparecer en estas dos moléculas, tanto en la amilosa como en la amilopectina, que ahora les cuento estructuralmente. Bueno, acá les puse un ejemplo para llevar esta cuestión así muy como
general de la estructura del almidón a la realidad. La realidad es, acá tenemos una fruta, es el caso de la banana. Y les cuento, por ejemplo, que en las frutas, a medida que las frutas van madurando, lo que tenemos también a través de todo el proceso de maduración, ahí tienen la etapa desde la etapa verde hasta el estado final, que ya cambia su color a un estado amarillo con algunas apariciones de marchas amarronadas, ahí tienen todo el estadio de la maduración de la banana. En cada uno de estos estadios lo que encontramos también, si pudiéramos hacer el análisis de la composición de almidón y azúcares más pequeños, lo que encontramos es que en la banana verde, en el estadio verde, tenemos una alta composición de almidón. Y si ustedes van observando en esta tabla, a medida que la banana va madurando y pasa al estado más amarillo, justamente se invierte, es decir, se produce la hidrólisis del almidón, por lo tanto encontramos menor contenido de almidón, pero más contenido en azúcares, como es la glucosa y es la fructosa. Y esto hace que, ustedes van a coincidir conmigo, cuando la fruta está más madura, está más dulce. Bueno, volvamos a la composición del almidón, y yo les había contado entonces que teníamos dos componentes en todos los almidones, la amilosa y la amilopectina. ¿Cuáles son las características? La amilosa presenta cadena lineal de glucosa con enlaces alfa 1,4. El peso molecular está aproximadamente en 10 a la 6 y presenta ramificaciones cada 200 unidades de glucosa. Pero una característica de la amilosa es que presenta estructura helicoidal. ¿Cuáles son las características de la amilosa? La amilopectina, perdón, es el segundo componente del almidón. La amilopectina tiene cadenas lineales alfa 1,4, al igual que la amilosa, pero presenta ramificaciones. Es decir, que la amilopectina es una estructura más ramificada, con ramificaciones alfa 1,6, aproximadamente cada 20 unidades de glucosa. Y presenta un peso molecular de, ahí decimos aproximadamente, de 10 a la 8. ¿Cuál es la relación amilosa-amilopectina? En general suele ser de 1 a 3 en distintas fuentes de almidones. Algunos almidones se llaman serios con C, serios. Los almidones serios son aquellos que prácticamente tienen toda amilopectina. Y después hay algunos almidones que son de alta amilosa, que son los que tienen, por ejemplo, hasta un 70% de amilosa en relación a la amilopectina. Les vuelvo a repetir, todos los almidones tienen amilosa y amilopectina, pero la relación en cuanto al contenido de estos depende de cada uno de estos, y esta composición y las características químicas de las moléculas, tanto de la amilosa como de la amilopectina, son las que van a directamente impactar en las propiedades funcionales de los almidones, que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con la capacidad de formar geles. Entonces, la presencia de amilosa y amilopectina le va a dar esta característica al sistema, que lo vamos a describir en la clase que viene. Bueno, acá tenemos ejemplo, la estructura no es un ejemplo, es la estructura de la amilosa, con enlaces alfa 1,4, como yo les comentaba, ahí les está mostrando el enlace alfa glucosídico, que es un enlace alfa 1,4 de glucosa, ¿sí? Ahí les da el ejemplo, o les menciona que los mamíferos tienen la alfa glucosidasa, que es la enzima que permite justamente hidrolizar al almidón a las estructuras de glucosa, ¿sí? Para poder digerir. En el caso de la amilosa existe lo que se llama prueba de yodo, quiero mencionar. La amilosa forma, como les dije recién, espirales. La forma clásica de encontrar la amilosa en los almidones es en forma de espiral, las cuales pueden acomplejar al yodo. Entonces, la prueba de yodo justamente se utiliza para poder identificar amilosa de amilopectina. La amilosa se compleja con el yodo, dando un color azul en estas reacciones, un color azul intenso, y esto sirve para identificarla o diferenciarla de la amilopectina, que da otro color y da un color violeta rojizo. Nosotros tenemos que identificar en una muestra de almidón la presencia de amilosa o amilopectina, podemos utilizar esta prueba. Acá tenemos la característica
químicas o la estructura química de lo que sería la amilopectina, donde podemos ver no solamente los enlaces alfa 1,4 que yo les contaba recién, sino también las ramificaciones que aparecen a partir de enlaces alfa 1,6. La presencia de estas ramificaciones hace que la amilopectina sea justamente una estructura mucho más ramificada en relación a la amilosa. Los puntos de ramificación se conocen con el nombre de clústeres o clusters, que significa racimos. Estos racimos que aparecen justamente a partir de estas ramificaciones dan a la amilopectina la característica de formar capas cristalinas. Recuerden lo que era el estado cristalino. El estado cristalino era el estado ordenado. Esto después se va a entender un poquito más cuando veamos las propiedades funcionales. Entonces, las zonas cristalinas que presenta un almidón generalmente van a estar relacionadas con presencia de amilopectina. Vamos con algunas características de otros polisacáridos. ¿Se acuerdan del glucógeno? Que lo habíamos mencionado también como un polisacárido de reserva en animales, que lo podemos encontrar en hígado y en músculo. ¿Cuál es la diferencia del glucógeno? El glucógeno presenta ramificaciones cada 8 a 12 glucosas en una cadena también muy larga de glucosas que está aproximadamente calculada en 300.000. Y se requieren enzimas para su hidrólisis, como es el caso de la glucógeno, fosforilasa o la glucosilasa. Estas enzimas de nuevo cortan la cadena de glucógeno y dan glucosa. Dado que los seres vivos requieren un aporte constante de energía, una parte importante del metabolismo de los azúcares está relacionado con el proceso de formación de almidón y glucógeno y su posterior degradación. Esto lo van a volver a ver cuando vean el tema de metabolismo. Es una forma que tiene el organismo de obtener energía y de esa manera llevar a cabo procesos bioquímicos. Entonces, el glucógeno es un homopolisacárido de reserva, y fíjate que tiene la misma estructura que la amilopectina, pero las ramificaciones alfa 1,6 se producen más seguido, es decir, cada 8 a 12 restos de glucosa. Después están todos los polisacáridos estructurales, que estoy viendo que no voy a llegar a verlos todos. Al menos los voy a mencionar, después ustedes terminan de leer esta clase. Yo el miércoles que viene voy a empezar directamente con propiedades funcionales de polisacáridos, si no, no voy a poder tanto. Los polisacáridos estructurales, recuerdan que habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores, a las pectinas, que seguramente ustedes las relacionan con la formación de mermeladas o de jaleas, porque están presentes en frutas y en plantas. Son heteropolisacáridos. La unidad básica de las pectinas es el ácido galacturónico, que tiene la estructura en la parte inferior de la diapositiva. Se usa principalmente en la elaboración de dulces, esto ya lo mencioné recién, ya que tienen la capacidad de formar geles. Las estructuras de geles son estructuras más sólidas, más compactas, que generalmente se presentan en los carbohidratos cuando se los someten a tratamientos térmicos. Esto lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Las propiedades funcionales de las pectinas están directamente relacionadas con el grado de esterificación. La proporción de los ácidos galacturónicos que tienen que ver con estas pectinas se encuentran en forma de metiléstero, lo que se llama también grado de esterificación o grado de metoxilación, y dependiendo de si la pectina es de alto o de bajo grado de metoxilación, esto afecta directamente el comportamiento de la pectina en cuanto a la formación de gel, si tiene más facilidad o menor facilidad de formación de gel. Las de alto, DE, son las que tienen más facilidad de formación de gel. Las de alto metoxilo, como le dice ahí, se definen como aquellas con un DE equivalente o superior a 50, mientras que las de bajo valor de metoxilo son las que tienen un DE menor a 50. Para formar el gel, es decir, para formar justamente esta estructura que uno ve habitualmente en las mermeladas, en los geles, uno se compra en las jaleas, lo que se debe hacer para que se pueda formar el gel es reducir al máximo las interacciones pectina-agua, aumentando las interacciones pectina-pectina para que se forme este gel y que el agua quede atrapada dentro de la red tridimensional. Y esta es una de las características que estabilizan a los geles.
Es decir, tratar de que el agua quede contenida dentro de la estructura del gel, pero que la estructura mayoritaria la forme la pectina por unión, digamos, con otras pectinas. Y esto lo conseguimos adicionando azúcares y ácidos. Bueno, voy a dejar acá porque ya prácticamente es el horario de la práctica. Les dejo quedan un par de diapositivas que tienen que ver con celulosa, con las características de la celulosa. Esto les voy a pedir que lo miren ustedes y les pido que si hubiera alguna duda, alguna pregunta en relación a esta última parte de la clase, que por favor me lo consulten el día de la clase de consulta para poder Profe, aclarar cualquier duda. Un segundo, por favor. Celulosa es lo que yo les quería terminar de contar, que tiene que ver con polisacáridos estructurales, algunas gomas y mucílagos que son importantes también para alimentos, y quería terminar la clase con un tema que no se suele dar, pero para mí es muy importante, que es fibra dietaria, que tiene una implicancia, si bien no es un componente nutritivo, después ustedes lean la diapositiva, tiene una importancia fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con la salud de la persona. Y con esto termino. Sí, escucho. quería consultarte cuándo era la clase de consulta esta sobre teoría. Las clases de consulta están ustedes tienen el cronograma, se los tiene que haber dado Gabriela. Las clases de consulta son la clase previa anterior al parcial. No tengo Pero a mano, sí. no existe la posibilidad de poner alguna antes, porque si no vamos a arrastrar preguntas durante, o sea, se nos van a juntar un montón. Creo yo que Está pensado, la materia está pensado así, que la clase de consulta ustedes van a tener una clase de consulta de 4 horas ese día, porque en la clase anterior al parcial no hay práctica, es todo clase de consulta. Por lo menos así fue los años anteriores, o sea que pueden consultar todos los temas que entran al parcial, obviamente. Si ustedes tienen una pregunta puntual, lo que pueden hacer es mandarme un email y yo se los puedo contestar en forma, pero no les puedo asegurar que se los conteste en forma inmediata. Se los contesto a medida que me dan mis tiempos, pero no tengo prevista una clase adicional de consulta que no sea la que les menciono. ¿no se podría hacer un foro de consultas en el campus como para despejar las dudas en el momento y poder relacionar conceptos como piden ustedes de forma más fácil? Porque si, creo yo, que si arrastramos dudas es más difícil relacionar todos los conceptos. Y con Mira, el... sí, estoy de acuerdo. Creo que esta pregunta se la tenés que hacer y la que te tiene que dar la respuesta es Roberta, que es la responsable de la cátedra. Bien, Creo que ella te va a tener que dar, a ella la ven el lunes que viene. Están conmigo el miércoles que viene, que completan la parte de propiedades funcionales de carbohidratos, y el lunes que viene ya la ven a ella con, no recuerdo qué tema da, me parece que líquidos. Pero está bueno esto que me estás diciendo, Iván. Se lo pueden plantear de entrada, antes de que perfecto. empiece con la teoría, y que ella tome una decisión como responsable de la materia, y en el caso que ella acceda a esto, me lo comunicará, y bueno, nos organizaremos la cátedra a ver cómo lo hacemos. Perfecto, listo, lo ¿Sí? comento con ella entonces el Pero lunes. me parece bueno, me parece que está buena la propuesta. Bien, listo, lo hablo Bueno, con ella chicos, entonces, los gracias. libero, los veo el miércoles que viene, entonces. Bárbaro. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao chicos, nos vemos. Bueno, se vayan todos. Oh, ya se fueron todos. Flaco, ¿qué te haces el importante entrando y saliendo? ¿Quién te pensás que sos? Había ido al ¿Vos baño, querés? entraba el teléfono. No, estaba esperando que se fuera Karina para mandar el link del grupo de WhatsApp porque sé que hay gente que no está, pero no lo iba a mandar cuando estaba Karina. ¿Quién no está? Somos como 20 en el grupo, boludo. No, pero sé que hay gente que no está porque me apareció el nombre ahora acá en la sala y sé que en el grupo no estaba. Bueno, ya fue, los mando en la práctica. Y hacemos un Eh, grupo con Roberta sí, y sí. de ahí sacamos los contactos de falta. Pero faltan 3, creo, porque en el grupo somos 17 y acá conectados había 20. Sí, pero Trini no se conectó hoy y Paz tampoco, así que tenías 22 ahí.
Ah, bien. Bueno, ahora en la práctica vemos. Dale, dale, dale. Che, hay que cambiar de link.